Saludos y bendiciones. Nueva imagen para que todos lo vean. En esta hermosa hora quiero decirle que el Espíritu Santo enseña a dos tipos de personas. Los que saben algo y quieren aprender más, y los que no saben nada y quieren aprender. Solamente a esos dos tipos de personas el Espíritu Santo puede y quiere enseñar. Me imagino que aquí habemos varios de ellos, ¿verdad que sí? Ok. Vamos entonces a darle inicio a esta nueva materia, como lo es los dones del Espíritu Santo, que no son más importantes que lo que acabamos de ver, que estamos por socializar, que es la neumatología. Quiero aclarar eso. Alguien dijo una gran verdad. Yo prefiero un creyente, dijo un líder, donde se mueva el fruto del Espíritu, así no se manifiesten en él los dones. Sin embargo, material número uno para que Dios pueda manifestar los dones en un individuo es que primero manifieste el fruto del Espíritu. Entramos entonces en materia. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, inconversos, no habíais nacido de nuevo, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Es decir, nos parecíamos a cualquier ídolo que uno se lo monta aquí en el hombro y se lo lleva por donde uno quiere. No es que el ídolo te dice por dónde lo vas a llevar. No. Por tanto, os hago saber que nadie que hable, oiga, por el Espíritu de Dios, llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que estudiamos sobre él, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, en este caso Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, hablando en este caso de los dones, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo desee, no como yo pida, no como yo me empeñe en que Dios haga y diga a través de mí, no, como Él quiere. No se le olvide que nosotros hemos nacido físicamente para un propósito y hemos nacido espiritualmente igual, para un propósito, no con un propósito. Aclaramos esto. Yo no nací con un propósito, yo nací para un propósito. No nací para mi propósito, yo nací para el propósito del que me hizo nacer, del que me dio la vida y me la ha preservado y me la preservará mientras me tenga para algo que hacer acá en la tierra y mientras yo me suelte en su propósito, por supuesto. El texto que hemos leído como base para esta materia y darle inicio es Primera a Corintios, porque no existe Primera de Corintios, eso no existe, es Primera a Corintios, porque escribe Pablo a los Corintios, Corintios no escribe, 12, 1 al 11. Vamos a la introducción. En el comienzo de la carta, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a que no tengan ignorancia de lo relacionado
con los asuntos de los espíritus, incluyendo la manifestación de los dones espirituales. Corinto era una ciudad portuaria en el sur de Grecia. Por su situación geográfica, servía como conexión entre Oriente y Occidente. En esta ciudad había un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la fertilidad, que se dedicaba a la lujuria y al amor erótico sexual carnal, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Este templo sirvió como uno de los centros de culto de las religiones mistéricas. Estas religiones que habían dominado esa parte del mundo durante más de 1000 años se parecía mucho a las religiones cananeas por su culto a varias diosas de la fertilidad. Ahora, podemos entender esta parte de esta población, que en el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras, ¿sí? Miles de sacerdotisas que eran rameras. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban, oiga lo que viene, un estado de casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histeria emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas ocultas, y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en su inmadurez las manifestaciones del espíritu con las prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse. Este es el caso por la cual Pablo le escribe: cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces aquí tiene fundamento, tiene razón Pablo al decirles a ellos que en el tiempo pasado, en el tiempo que ellos no habían conocido a Jesús, eran llevados, ¿sí? Cuando eran gentiles, eran extraviados y llevados como se os lleva a los ídolos mudos, a través de la histeria colectiva, a través de las emociones manipulados. Este término, se los extraviaba, llevándoos, que utiliza el apóstol Pablo del griego, conlleva la idea de ser llevado como un prisionero sin oposición. Antes de la conversión, los corintios habían sido idólatras, esclavizados e influenciados por malos espíritus. Eran extraviados y llevados por estas influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos motivados por espíritus de error en ocasiones. Habían abandonado su dominio propio y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. Ahora que eran salvos, los creyentes habían de saber el cómo juzgar todas las manifestaciones
espirituales deberían saber el cómo discernir entre la voz de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo para evitar así una mezcla entre la verdadera manifestación de los dones espirituales y manifestaciones estáticas que se daban como influencia por un espíritu de error y que traían confusión en el seno de la iglesia. En la actualidad se está dando lo mismo. Un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias como dones espirituales no tienen nada que ver, oiga, con el espíritu. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo son ajenas al carácter y a los valores de Dios y que restan la posibilidad que procedan del espíritu. Ahora analicemos lo siguiente. ¿A cuántas iglesias fundó Pablo aproximadamente? No hay un número, no hay una cantidad, pero sí tenemos varios libros escritos a varias de ellas. Entonces ahí es donde usted y yo debemos de hacer un análisis. Los Gálatas, oiga, los Gálatas no era una iglesia, era una variedad de iglesias que estaban en una zona. Ok, este libro se los escribió para ellos. ¿Por qué no se los escribió para ellos? Porque ellos no tenían este problema que había en Corinto. ¿A los efesios se lo envió para ellos? No. Yo quiero que hagamos este análisis ubicándonos en el contexto del libro. Es decir, para el momento que se escribe el libro, muchas de esas iglesias ya existían. En las primeras que funda Pablo, las funda en la parte de Siria, Damasco y toda esa zona. De paso, no les manda libro. No hay un libro como tal para ellos. Ahora, ¿por qué le mandó libro a los que le mandó libro? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué le mandó a los libros a los que le mandó libros? Porque había que hacer correcciones, porque había que dar enseñanza, porque su presencia, que había estado allá un poco de tiempo, para los que no le mandó libro, pues no fue suficiente su presencia. Para los que tuvo que enviarles libros era porque él no podía estar presente. Entonces escribía los libros y se los enviaba para corregir lo que oía de lo que le contaban por carta. En este caso, a los Gálatas le escribe Gálatas y así sucesivamente. El detalle ahorita es que usted y yo tenemos todos los libros en un solo libro, la Biblia. Y de repente creemos que esto se escribe específicamente para todos nosotros. No, hay un predicador que él dijo lo siguiente, cuando él hace una corrección de esas así como duras, él dice, yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Entonces, hay libros que tenemos en la Biblia, ¿sí? Hay libros que tenemos en la Biblia que a nosotros no nos enseñan y puede que no nos estén corrigiendo o sí nos corrijan algunas cosas. Pero nosotros tenemos un privilegio ahora que ellos no tenían, no tuvieron, porque a ellos les llegó a los Gálatas, el libro de los Gálatas nada más. A los Corintios les llegó el de los Corintios. A Filipenses les llegó ese y así sucesivamente. Después es que los ajuntan todo y bueno, nosotros estamos más súper bendecidos que todos ellos juntos. Ahora, el detalle está que a la iglesia que estaba en Jerusalén, esto no le corregía nada. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían este problema que tenían los otros por causa de este grupo de mujeres que se convierten a Cristo, que vienen del mundo de esta religión que tenía que ver con la prostitución a un nivel espiritual tan elevado, como se está viendo aquí ahorita en Venezuela, ciertas prácticas que de paso se han registrado como religión, que todos sabemos que no es religión y creo que no necesito mencionarlas, tenían mucha fiesta el 12. No estoy hablando de los que estaban marchando, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que esta parte se les corrige a ellos y todos sabemos que en algunas de las reuniones que se dan
en los grupos que tenemos aquí en Venezuela, hablan lengua, danzan, caminan sobre brasas, sobre cuchillos, sobre clavos y cuantas cosas más. Esa gente, cuando se conviertan a Cristo, lo van a hacer por la parte espiritual. Pero si no le aclaramos ciertas prácticas, ellos van a querer usarlas aquí, que es lo que todavía funge y funciona. Ahora le hacía una corrección a un individuo que decía algo por televisión, perdón, por un grupo de los tantos en los cuales estoy, y entonces él usa la imagen de un conocido predicador y dice, recibe. Entonces alguien por allá, de ese tipo de personas que todavía le falta saber quiénes son, que tienen y que pueden, coloca amén. Yo le dije, yo no tengo que estar recibiendo nada, porque ya yo recibí lo más glorioso y lo más grandioso que hay. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo habitan en mí aquí. Yo lo que tengo es que manifestar lo que está en mí, no tengo que estar recibiendo nada de nadie. No dijeron nada. Entonces nos tienen con ese cuento. Recibe, recibe, ya va, ¿qué va a recibir qué? Ya tú no tienes todo. ¿Qué más necesitas recibir? Ponte a dar lo que, ponte a dar lo que tienes, más bien. Ajá, ponte a dar lo que tienes. Entonces, el detalle es que nos predicaron como inconversos. Excelente, nos convertimos. Pero ya va, ¿quién nos predica como creyente ahora? Son pocos. Entonces nos siguen predicando como si fuéramos inconversos y no las creemos que somos inconversos. Nos siguen dando. Ajá, ahora, seguimos acá. En la actualidad se está dando lo mismo en un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias. Como dones espirituales no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo son ajenas al carácter y a los valores de Dios y que restan la posibilidad que procedan de Él. Vemos cómo a través de estas pseudas manifestaciones se manipula, intimida, controla, desacredita, se censura, se destruye y se obtienen beneficios personales, actitudes y características que son totalmente contrarias a la naturaleza de Dios. Manifestaciones que en lo visual se dejan ver como un tipo de posesión diabólica. Dichas manifestaciones en su gran mayoría son productos de las emociones, la carne, por consiguiente, son almáticas, sensuales y algunas de ellas inducidas por un espíritu de error, siendo de fuente satánica y por ende contienen principios de ocultismo, espíritu de adivinación. Algunas veces se entra en éxtasis, perdiendo el juicio sin tener control de sí mismo, manifestaciones que redundan, en perjuicio para la obra de Dios. Cada manifestación de un don espiritual tiende a tener características y valores y propiedades ajustadas a los principios divinos que nos indican cuando la manifestación proviene de Él. En este estudio analizaremos ciertos principios, no solamente de los dones, sino del Espíritu Santo, como el Señor y administrador de ellos. Además, estudiaremos sus ventajas, y desventajas, que hay más desventajas que ventajas, señoras y señores. Cómo trabajarlos, cuándo debe manifestarse un don, el propósito de los dones, cómo se consideran los dones, cuáles son los requisitos para recibir los dones como propiedad del Espíritu, como revelación de Dios, el mal uso que se le puede dar,
definición del término don, la reciprocidad y precisión de los dones. Asimismo, veremos algunos indicativos para saber si una manifestación viene de Dios o, por el contrario, proviene de la carne, de las emociones, o es producida por un espíritu de error. Desarrollemos el tema entonces. Cuando leemos primera a Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, tal como se escribió en el original, Pablo no expresa como aparece en algunas traducciones bíblicas, la versión Reina Valera y otras lo han traducido de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero originalmente se transcribió de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis los asuntos que tengan que ver con el mundo de los espíritus. Si analizamos el texto, nos podemos dar cuenta que Pablo no está enfocándose en que la iglesia solo tenga conocimiento de los dones, sino de todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo, como el Señor de los dones y el ser más importante, pudiéramos decir, sin ningún temor a equivocarme, de toda esta historia actual de la iglesia. Ahora, ¿qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo? Creo que ya aquí conocen algo, ¿verdad? Y a medida que ustedes sigan estudiando lo que estudiaron, van a conocer más. Y lo relacionado a los dones, si no conoce al Espíritu como el administrador de los dones, difícil conocerán los dones. Esta es la causa por la cual en la iglesia se ha hecho tanto daño con pseudas manifestaciones que, en honor a la verdad, no son de Dios, y en el caso que sean, se le dieron el uso indebido. Tenemos gente que se levantan en nuestras congregaciones en forma descarada, manifestando un supuesto don de parte de Dios que, al detallarlo y hacer juicio de dicha manifestación, en el fondo nos damos cuenta que esa manifestación no procede de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía, así dice el Señor, y no era Dios quien hablaba, lo apedreaban hasta producirle la muerte. Pero como en nuestros tiempos no hay quien tire piedra, cualquiera se levanta hablando en el nombre de Dios, pero aunque no hay quien tire piedra, ante los ojos de Dios quedan al descubierto y cuenta le tendrán que dar. Debemos ser muy cautelosos con esto, ya que es una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano. Para evitarnos problemas, debemos conocer al Espíritu y todo lo relacionado a Él, incluyendo sus dones, y darle el uso apropiado al don cuando es administrado por el Espíritu Santo. Pablo nos presenta un principio de reino en relación a las manifestaciones de los dones espirituales. En la primera carta que escribió a los Corintios, donde nos enseña lo siguiente: nunca, oiga, podrás aplicar lo que no conoces y no podrás conocer lo que no tenemos. Ahora pregunto yo, ¿tenemos al Espíritu Santo? Amén. Ok, ¿lo conocemos? Ahí vamos, poco a poco, ya conocemos algunas cositas. Entonces, si lo tenemos, procuremos cada día conocerlo. ¿Dónde vamos a conocer nosotros al Espíritu Santo? Pregunto. ¿En el centro comercial paseando? No estoy diciendo que no vayas al centro comercial a pasear, por si acaso, ¿no?
¿Lo vamos a conocer yendo en un viaje a la playa? No estoy negando que vayas a la playa, por favor. ¿Lo vamos a conocer yendo a visitar a la suegra? Siga visitándola, yo esa señora. Pero no estoy diciendo que allá lo vas a conocer. Es decir, ¿dónde vamos a conocer nosotros al Espíritu Santo? Una gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Tirado en un rincón orando? No. El Espíritu Santo mandó a escribir de él. Hay 40 hombres, aproximadamente, en más de 1500, 1800 años. Ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron de él, escribieron de el Verbo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo escribieron de Jesús, que es el mismo personaje. En el Antiguo Testamento escribieron de Jehová, en el Nuevo del Padre, que es el mismo personaje, y escribieron de una cantidad de individuos, hombres que fueron ejemplos de bien, pero también escribieron de hombres que no son ejemplos de bien, y están escritos ahí también. Entonces, ¿dónde vamos a conocer nosotros a una persona cuando hablemos con él? Ahora, pastor, ¿yo puedo hablar con el Espíritu Santo? Sí. Te agarra la Biblia y se pone a leer la Biblia, y todo lo que usted esté leyendo ahí es inspiración del Espíritu Santo. Es más, tú agarras un libro de Moisés, en primer lugar va a hablar con el Espíritu, el Espíritu Santo va a hablar contigo. En segundo lugar, Moisés está hablando contigo, porque el que escribe es Moisés, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí tú vas a ir conociendo al Espíritu Santo, que conoce de historia. El Espíritu Santo nos enseñó que la tierra es redonda, porque dijo por allá en el libro de Isaías que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Y círculo es qué? Entonces, si hay una manera o una forma de conocer al Espíritu Santo en las escrituras que fueron, oiga, reveladas. Todas. Que el Espíritu Santo ahorita puede darte un mensaje extrabíblico. Sí. Alguien me preguntaba una vez, pastor, ¿cómo hago yo para predicar un mensaje extrabíblico? Sencillo. Primero conozca lo que es bíblico para que no sea antibíblico. Si usted no conoce lo que es bíblico, nunca podrá predicar o saber qué es lo extrabíblico. Y puede caer fácilmente en lo antibíblico si no conoce lo bíblico. Entonces, una vez que conozcamos lo bíblico, podemos conocer qué es lo extrabíblico. Entonces, el Espíritu Santo puede darme un mensaje extrabíblico, sí, es decir, algo que no está en la Biblia, pero que no viene en contra de lo que ya él mismo estableció en la Biblia. Ahí es donde está el detalle. Pero todo mensaje extrabíblico que contradiga lo que ya está escrito en la Biblia, rechácelo de plano, de una vez. Porque el Espíritu Santo que inspiró a los 400 que escribieron y que ha cuidado esas escrituras que las han perseguido de una y de mil formas, las han tratado para destruirlas, y el Espíritu Santo se las ha ingeniado cómo preservarlas y sostenerlas hasta ahora. El mismo Espíritu Santo que inspiró y cuidó estas escrituras no va a venir a hablar en contra de ellas mismas. ¿Sí? Pregunto, los que tienen casa y los que tienen hogar, ¿será que usted, que su casa le costó sudor y le ha costado mucho trabajo, usted llegará fácilmente a destruirla? Bueno, si usted es inteligente, el Espíritu Santo es más inteligente. Esto que está aquí, la Biblia que usted tiene, eso le ha costado mucho trabajo a ellos, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, hacerlo, para venir ahora ellos mismos a traer un mensaje en contra de lo que ellos revelaron y en lo que ellos han trabajado. Es más, le voy a contar un testimonio de un hombre, no voy a decir el hombre, pero hay un hombre que Dios lo preservó. Fue dado a luz y abandonado a los 6 años en la puerta de una calle o de una pequeña carretera en un campo, donde calculaba la persona que lo dejó ahí que cuando él llorara en la carretera de la casa que estaba ya a varios metros, lo iban a venir a buscar, y así fue. Ok, la mujer lo abandonó por 2 años.
Luego viene la abuela, que indagó, investigó y fue y se llevó a su nieto. Lo crió. Ese muchacho a los 8 años entra en delincuencia hasta los 16 y Dios le cuidó la vida. Ya estando en Cristo Jesús, se le descubre que tenía la enfermedad del chipo. Ok, Dios lo curó también de eso. Más adelante por allá el hombre, ya desarrollando un trabajo ministerial, ya haciéndole un trabajo a Dios, se empeñó, le ofrecieron un trabajito, algo que él sabía hacer. El hombre era músico profesional o es músico profesional y cantante. Le ofrecieron un pequeño contrato por solamente salir al escenario, cantar y otra vez para el camerino. Más nada, no iba a tener contacto con más nadie. Las canciones que iba a cantar, canciones bailables, estamos hablando del 15 de diciembre al 6 de enero por ahí, 30 millones de bolívares. Eso era lo único que iba a hacer. Y el hombre, no es que los necesitaba, no es que no los necesitaba, pero como tal no había una gran necesidad. Le comentó a varios le dijeron, yo quisiera salir de aquí y tú quieres venirte a entrar aquí. Le comentó a la esposa, no quería, varios de los que le contó no querían. Bueno, el hombre porfió y porfió. Caracas, agarró un carro que le acababan de regalar vía a el estado Zulia, Yaritagua. Una gandola pasa por el canal rápido y le dio un toquecito nada más en la punta del carro. Saltó la isla y cayó para el otro lado. De frente venía un carro, ¡blum! Los dos que venían en el carro, muertos. El motor del carro quedó en el asiento del pasajero y él quedó dentro del carro, para imaginación de todos nosotros, destrozado. Pero es tanto así que no se le partió ni un hueso a este hombre, a este individuo. Bueno, él dice que en la confusión, llegan los bomberos, lo sacan, y él está ahí, y él en la confusión le dice, Señor, ¿qué pasó? Dios le dice a él, por decir un nombre, Jesús, para mí me vales, si decides corromperte hacia donde ibas, para mí vales más muerto que vivo. Porque muerto me queda el material que has hecho, las almas que le has predicado y toda esa poco gente que ya sigue en una línea, algo que yo te di, que tú has estado enseñando y un trabajo que yo he estado hecho, te he cuidado tantos años. Para mí entonces, si decides corromperte, vales más muerto que vivo. Pero si decides santificarte, para mí vales más vivo que muerto. ¿Tenemos valor? Sí. La Biblia, es decir, si nosotros, un individuo, tiene ese valor, ¿cuánto más la Biblia? En el cual hay más de 40 hombres que escribieron y todo lo que Dios ha hecho para preservarla. Más de 3 idiomas originalmente, luego traducida a diferentes otros idiomas. Gente que han perdido la vida por transcribir y darle la interpretación a un texto. Ahora, ¿cree usted que todo ese trabajo que Dios ha hecho con su palabra, fácilmente, va a darle un mensaje extrabíblico a alguien para torcer todo lo que ha trabajado? Hay mensajes extrabíblicos, sí, pero no vienen en contra de lo que ya bíblicamente está escrito. Ahora, debemos ser muy cautelosos con esto, ya que en una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano, es decir, cuando decimos que Dios dijo y Dios no está diciendo nada, para evitar problemas debemos conocer al Espíritu y todo lo relacionado a Él, incluyendo sus dones, y darle el uso apropiado al don cuando es administrado, oiga, por el Espíritu. Un hombre en una ocasión llegó a una congregación y estaba enseñando. Llegaron unas hermanas que de costumbre en algunas iglesias donde hay el altar, llegaron y se hincaron de rodillas. No estamos diciendo que eso es malo, eso es bueno, sígalo haciendo. Llegaron, el detalle es que ya el culto estaba adelantado y ya estaban por pasarlo. Cuando lo pasan, las hermanas siguen en el altar orando. Y él esperó un rato, saludó y dijo varias cositas ahí, tratando de que ellas se levantaran y se sentaran para él entrar a predicar.
En vista de que ellas no se levantaban, entonces las llamó. Hermanas, perdónenme las hermanas que están aquí en el altar, por favor usted, yo quiero hacer una pregunta. Sí, hermano, cuando ustedes están orando, ¿ustedes están hablando con Dios? Sí, sí, correcto. Y cuando de aquí se predica para allá, ¿Dios está hablando con ustedes? Sí, hermano. Bueno, levántense y se sientan porque yo voy a entrar a predicar y Dios no tiene problema, escúcheme, en predicar y escuchar la oración de ustedes, pero ustedes sí tienen problema en que ustedes no están en capacidad de orar y escuchar el mensaje. Por favor, siéntense. Las mujeres se levantaron y se fueron. ¿Usted cree que eso que estaban haciendo ahí era de Dios? Lo que estaban ahí en el altar era pantallando. No estamos en contra de que usted venga al altar a orar, pero a la hora de la predicación, todos deben estar oyendo la predicación. Para eso hay un espacio, no sé, una hora, media hora antes de comenzar el culto para que todos lleguen y estén orando lo que acaban de hacer aquí. O durante el comienzo del servicio, pero ya a la hora de arrancar el servicio, perdón, a la hora de arrancar el servicio, todos debemos de estar haciendo lo que en el servicio se esté haciendo. Es decir, si es el momento de cantar, todos debemos estar cantando. Si es el momento de orar, todos debemos estar orando. Y en el momento de la predicación, uno solo predica y los demás todos escuchan. Eso es lo normal. Otro caso que sucedió, y continuó con luego de este, es que estaba predicando un hermano, desarrollando un tema, y se levanta una hermana de entre la multitud y comienza a hablar en lengua, en voz alta. Y él le dice a un chico que estaba aquí cerca, que se cree que era un diácono, le dice, hermano, por favor, dígale a la hermana que se calle la boca. Entonces el hermano que está aquí lo pega los ojos y lo mira y le dice, hermano, usted va a mandar callar al Espíritu Santo. Él se da cuenta que este hombre está en desconocimiento y le dice, ya va, hermano, cállese usted también. Hermana, usted la que está hablando en lengua, por favor, cállese la boca y se sienta. Eso es como soltar un traquitraque en un culto. Silencio todo el mundo. La mujer, por supuesto, se cayó la boca y se sentó. Termina de predicar y se mete a la oficina. Y el pastor le pregunta y le dice, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Le dijo, sí. Creo que tú has leído en la Biblia que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Eso está escrito. Si no lo hemos visto, aquí lo vamos a ver. Mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ella estaba hablando en lengua. Yo estoy predicando. El término predicar aquí tiene que ver con profetizar. Ahora, ¿quién me invitó a este culto? Tú. ¿A ti te dirige el Espíritu Santo o no te dirige? Sí, bueno. Entonces yo estoy predicando porque tú me trajiste, porque yo no soy de aquí, yo no soy de esta iglesia, y el Espíritu Santo está disertando la predicación a través de mí. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a autosabotear levantando a alguien a hablar en lengua? ¿Sabe quién era la mujer? La profetisa de la iglesia. Y se lo hacía al pastor de vez en cuando no le gustaba el mensaje. Me imagino que hasta ahí se lo hizo. Son detalles, hermano, que debemos de conocer, que al conocer la palabra los corregimos, pero cuando no se corrige la palabra, estos individuos o estas individuas, por falta de conocimiento de las escrituras, les sabotean el culto a cualquiera. Ahora, Pablo nos presenta un principio de reino que ya lo vimos. ¿Cuál es ese? Nunca podrás aplicar lo que no conoces y no podrás conocer lo que no tenés. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Lo conocemos? En parte. Ahí vamos conociéndolo. Primera a Corintios 13:9. En otras palabras, aplicamos lo que conocemos de lo que tenemos. Jesús en el Evangelio de Juan nos presenta el mismo principio. El pasaje dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Eso está en Juan 3:11. Por otra parte, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Según los principios que están en estos pasajes, llevándolos a la manifestación de los dones espirituales, conociendo la verdad acerca del Espíritu y los dones, seremos libres de caer en errores, producto de dar rienda suelta a manifestaciones motivadas por la carne, igual decir las emociones, dándole lugar a un espíritu de error.
Mi deseo es que utilices este ejemplar para adquirir un mayor conocimiento acerca de todos los asuntos relacionados con el Espíritu Santo, para que Él pueda fluir en tu vida con precisión. Ahora, usándote como canal de bendición y de provecho para tus semejantes. Recuerda este principio: la falta de conocimiento se convierte en un elemento de cooperación que Satanás usa para tratar de destruir a la iglesia. Y la única forma y arma que tenemos para enfrentarlo y derrotarlo en esta área es conociendo la verdad. En una ocasión, un predicador extranjero vino al país. En Caracas estaba una gran campaña en la llamada Plaza de Toros, y le dijo: todos por favor pónganse de espaldas al altar donde él estaba, todos pónganse de espaldas. Y como los evangélicos somos tan obedientes, todo el mundo se puso de espaldas. Y llega el hombre y dice: así están todos ustedes ante Dios. Ah, como él es extranjero, él sí estaba de frente, ¿no? Eso es un insulto. Pero cualquiera crea, nos dijo una verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, sabes cómo tú estás ante Dios. Ah, puede que uno que otro ande así, pero toda una multitud de personas, no sé, 10,000 personas en una plaza de toros en Caracas. Donde no está la verdad es porque no hay conocimiento. Oiga, donde no hay conocimiento no hay iluminación. Donde no hay iluminación no hay revelación. Donde no hay revelación no está la palabra. La palabra trae la revelación, porque la palabra es la revelación. La revelación, la iluminación. Nunca habrá iluminación si primero no llega la revelación. La iluminación, el conocimiento. El conocimiento es la verdad, y la verdad nos hace libres. Definición del término don. En el griego hay varios términos, con relación al don, con diferentes significados y por ende diferentes características y valores. Vamos a conceptualizarlos para conocer cada uno de ellos en una forma precisa y concisa y detallada. Dorea denota un don libre, acentuando su carácter de gratitud. En el Nuevo Testamento se usa siempre para un don espiritual o sobrenatural. Para efecto de nosotros no existe nada sobrenatural. ¿Sabe usted eso? Para efecto del mundo, sí, hay cosas sobrenaturales, porque el mundo es natural. Para efecto de nosotros, hay dones espirituales, no son sobrenaturales. Para nosotros debiera de ser ya todo eso natural. Pasa a ser sobrenatural cuando yo no conozco lo que hay entre lo sobrenatural y lo natural. Entonces, debieran de ser todos los dones para nosotros en cuanto a lo espiritual, naturales. Eso está en Romanos 5:17. Se utiliza para hacer referencia al don de la justicia. Como ya por aquí pasamos por Cristología de alta crítica, ya se sabe algo sobre lo que es la justicia divina. Sin embargo, hay una materia que tiene esta escuela que la vamos a dar acá, que se denomina justicia divina. En Hechos 2:38, 10:45 y 11:17 se usa para referirse al don del Espíritu Santo, siendo el don el mismo Espíritu Santo. Eso es Dorea. Dorema se traduce como don en Santiago 1:17 y en Romanos 5:16 se distingue como aquello que es dado de la palabra precedente en el versículo. Es el acto de dar, es decir, una dádiva o regalo.
Eso es dorema, dádiva o regalo. Dorón es usado para referirse a los dones presentados como expresión de honor, es decir, un presente, Mateo 2:11, de los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, es decir, las ofrendas, Mateo 15:5, Levítico 21:14, para los dones ofrecidos a Dios, Mateo 5:23 y 24, Mateo 8:4, de la salvación, el don de la salvación, como don de Dios, Efesios 2:8, eso es dorón, de de presentes para la mutua celebración de una acción, Apocalipsis 10:1, doma, el singular del plural domata, que se consigue en Efesios 4:8. Doma. Domata destaca el carácter concreto del don, más que su naturaleza benéfica, es utilizado para referirse a los dones ministeriales, que son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El detalle es que cuando hablamos de los domata o dones ministeriales, aunque son dones de autoridad, por encima de ser dones de autoridad son dones de servicio, que es lo que muchos pastores, muchos profetas, muchos apóstoles y pseudoapóstoles también, y maestros no quieren captar, no quieren entender, que los 5 dones que están establecidos en la Escritura son dones de servicio, dones para nosotros servirle a ustedes, no para servirnos de ustedes. Ahora, esos son los domata. Charisma denota un don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador de su libre don a los pecadores. Romanos 5:15, 6:23 y 11:20. Charisma. 11:29. Del don natural de la continencia consiguiente a la gracia de Dios como creador, 1 Corintios 7:7, de sus dones a los creyentes para la operación del Espíritu Santo en la iglesia, Romanos 12:6, 1 Corintios 12:4. Los dones espirituales están bajo las, características de los carismas, como regalo de Dios para el beneficio del creyente y la edificación de la iglesia. El término del griego carisma o el plural carismata nos da a entender que el Espíritu Santo nos usa en estos dones no como producto de una ganancia o compra que hemos hecho de los dones. Los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios y están inherentes, en el Espíritu Santo, no en ti y en mí. Están inherentes en Él, en el Espíritu Santo. Para mayor comprensión de lo que venimos expresando, voy a dar una breve definición de lo que es un talento como algo connatural en la persona, a diferencia de un don espiritual que viene de Dios. ¿Sí? Definición del término talento. Lo vemos en nuestra próxima hora de clase.